Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich. Yo soy Damián Pachter y estos son los titulares. ¿Cómo Israel me hizo mejor mexicano? 6 historias de mexicanos que viven en Israel. Humor judío con Moldavsky suelto en Israel. El humorista argentino viene a actuar con su show de stand-up. ¿Cuáles son los desafíos que afronta la comunidad judía de Chile frente a la comunidad pro-palestina chilena que apoya al BDS? Damián, vamos ahora con nuestra editorial. Sabemos que la educación cumple un rol fundamental en la formación de los niños y los jóvenes camino a su vida como personas adultas. ¿Qué temas serían importantes que aprendan los alumnos de Palestina? Coexistencia, conocer uno al otro, elaboración de propuestas de convivencia pacífica. La autoridad palestina aprobó un nuevo currículo escolar en el que estimula a los niños a sacrificar sus vidas en nombre de la religión, los ideales palestinos de ser shahidim, mártires, y a sostener una resistencia violenta contra Israel. El Centro de Investigaciones Impact SE reveló esto a nuestro colega Eilon Levy. Veamos su informe. Education is a basic right, preparing children for the challenges of the future. But according to an analysis of the new Palestinian curriculum, its aim is to prepare Palestinian children to join a violent resistance against Israel. As far as the PA curriculum is concerned, the values that we see shock. Their violence, their martyrs, their jihad. This curriculum is the root of radicalization of young Palestinians. The Palestinian Authority launched a new school curriculum in the last 2 years, replacing the one from the year 2000. Jerusalem-based research group Impact SE analysed textbooks for grades 1 to 12, finding they indoctrinate children for death and martyrdom. The PA strategy is to keep millions of young Palestinians on a low light, if you like, ready for violence whenever that might be necessary. Like this poem for third graders. I vow I shall sacrifice my blood to saturate the land of the generous, and I'll eliminate the usurper from my country, and will annihilate the remnants of the foreigners. Social studies teaching conspiracy theories about Israel endangering the Al-Aqsa Mosque. Islamic education teaching 5th graders the Jews tried to kill the Prophet Muhammad. Textbooks hailing as a hero and a martyr the terrorist Dalal Mughrabi behind the 1978 Coastal Road massacre, murdering 38 Israelis, including 11 children. Messages of violent resistance that creep into every subject. Take mathematics. In 3rd grade, Palestinian children learn to count using the number of martyrs during Israel's aggression in Gaza. In 4th grade, how to add using the number of martyrs in the 2 violent intifadas. And in 9th grade, how to use frequency tables with the number of martyrs killed by Israel in Jerusalem over the years. In Arabic, 1st graders learn the letter Ha using the words shahid, martyr, and the Arabic for attack and run away. And in science lessons, Newton's second law is taught through the image of a boy targeting soldiers with a slingshot, teaching power, mass, and tensile strength, as well as circular motion. Even testing children on what safety precautions they should take when using a slingshot. It speaks to what the Palestinian Authority intends, that is, radicalization of generation after generation of young Palestinians. And Impact SE finds the new Palestinian curriculum rejects Israel's existence, promoting the idea of a mass, violent return of Palestinians to Israeli territory. Israel wiped off maps that ask kids to calculate the area of Israel's Negev desert as a proportion of the territory of Palestine, encouraging children to demand a right for a mass return to Israeli territory, poems vowing Israel will disappear, just like Napoleon and the British. European countries pay for the Palestinian education system, and campaigners hope the evidence will force them to discipline the Palestinians. With money should go the right to suggest, to insist, that the hate is taken out and that good values, values of peace, tolerance, good neighborliness are put in. But as every pupil of the local history knows, it will take hard work to pass that test. En el próximo bloque, 6 historias mexicanos que viven en Israel.
Seguimos en News 24, el magazine en español de AI24 News, y ahora, ¿cómo Israel me hizo mejor mexicano? Es una compilación de 6 historias de vida de destacados mexicanos que por diversas razones emigraron a Israel y pintan con sus palabras un retrato profundo y diverso de este país. El prefacio fue escrito por Jonathan Pellet, embajador de Israel en México, y el prólogo por el embajador de México en Israel, Pablo Macedo, que está junto con Alejandra Castellanos. Nos acompañan hoy en el estudio para contarnos acerca de este proyecto y muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre política y vamos a hablar un poco sobre el libro. Embajador, usted se encuentra aquí hace aproximadamente 1 año y medio. Más o menos, 1 año 3 meses, sí. ¿Qué podemos prever de acá? ¿Cómo son las relaciones entre México e Israel? Las relaciones entre México e Israel están atravesando un momento muy bueno, un momento excelente. Hay un gran acercamiento y desde luego el testimonio más importante fue la visita que hizo el primer ministro Netanyahu a México justo después de que yo llegué a Israel, es decir, en septiembre del año pasado, y lo acompañé a ese viaje. Fue una visita muy productiva. Curiosamente, la primera visita de un primer ministro israelí, no solo a México, sino a América Latina. No había habido ni un primer ministro israelí en funciones que hubiera ido a ningún país de América Latina. Así es que fue una visita histórica en todos los sentidos y se logró un acercamiento muy importante que se evidenció inmediatamente después porque vino el terremoto del 19 de septiembre, justo después de que el primer ministro salió de México, unos días después, y los israelíes fueron los primeros que respondieron al llamado de ayuda de México y mandaron una brigada muy significativa, que viajó, de hecho, para que lo entienda nuestro público, viajó el día de Rosh Hashanah. Entonces, lo cual es muy significativo que hayan sacrificado su fiesta para ir a ayudar a México. Y ese es uno de los resultados de la visita del primer ministro. Y, embajador, ¿podría ejemplificarnos un poco de cuáles son específicamente estos, dónde es la mayor colaboración entre ambos países y si habrá cambios con el nuevo gobierno que está a punto de asumir? Bueno, la colaboración está en todos los frentes. Está en el frente cultural, en el frente económico, en el frente comercial, el frente político, como colaboración mayor en los organismos internacionales. En fin, ha habido un acercamiento en todos los rubros. Y en cuanto al nuevo gobierno, pues estamos ahora viviendo en México una época de transición después de la elección del 1 de julio. El presidente López Obrador tomará posesión el 1 de diciembre y ahí definirá las nuevas líneas o las mismas líneas de la política exterior. No esperamos grandes cambios, de hecho, en cuanto a la relación con Israel, puesto que Israel es un país muy importante para México y la comunidad judía en México ha hecho grandes aportaciones que están reconocidas por todo el mundo. Volveremos luego con usted, nos va a comentar acerca de una red global, sí. Pero ahora vamos a hablar de este libro que Alejandra ha tomado la iniciativa. Contanos un poco acerca de este proyecto, cómo nace y qué es lo que cuentan estos mexicanos. Y mira, cómo nace, mucha gente, yo tengo aquí en Israel 8 años, vine por amor, ya sabes esa frase trillada que el amor mueve al mundo, pero sí lo mueve, al menos el mío lo movió, y dejé la vida en la televisión y en Latinoamérica, porque vivía en Guatemala y me vine a Israel. Entonces mucha gente a lo largo de estos años, muchos latinoamericanos, me han dicho, ¿sabes qué? Escribe un libro, haz una película, deberían hacer una película con tu vida, es inspirador, etc. Entonces yo digo, bueno, a ver, seguramente se lo dicen a muchos mexicanos y a muchos latinoamericanos que vivimos acá. Entonces simplemente publiqué una convocatoria y me di a la tarea de ver quién más estaba interesado, ¿no?, en contar su historia y también si había gente interesada en leerla. Y hubo de los dos lados. Amplia respuesta. Amplia respuesta. Seleccionamos las historias de los mexicanos más destacados acá, también muy diversos. Hablemos de ellos entonces. A ver, veamos quiénes son los autores. A ver si nos dan en la pantalla los autores y nos vas comentando un poco quiénes son los que participaron en este libro. Mira, los autores son muy diversos. Ahí está Roberto Spindel, está recibiendo el premio de Aguascalientes, del gobernador de Aguascalientes en México, al lado del embajador Jonathan Pellet. Roberto hizo aliyá a Israel cuando tenía 17 años y hoy es el chairman de la Cámara de Comercio Israel-América Latina. Entonces ha estado encargado durante muchos años, ha estado apoyando todo lo que es el gobierno mexicano en temas de relaciones bilaterales y además en todo lo que es negocios, ¿no?, desarrollo de negocios. ¿Quién es Yosef Parnas? A ver si lo tenemos en la pantalla. Yosef Parnas, ahí está con Naftali Bennett, vive en Ranana, es su vecino, entonces cuenta en el libro. Naftali Bennett, que es el ministro de Educación de Israel. Así es, el ministro de Educación de Israel. Y se lo encuentra todos los viernes. Una de las cosas que habla en su libro que como emprendedor en serie global
es que Israel es una sociedad muy plana, ¿no? Donde cuando vas, él dice, bueno, en México tal vez en el Oxxo no te encontrarías a un ministro, a un secretario de educación comprando las tortillas contigo, ¿no? Y aquí están en el supermercado. Ahí están en un Macolet, en un ¿no? supermercado. En un supermercado. De barrio. ¿Quién es Marcela Zapata? Marcela Zapata es una arqueóloga que su historia está ahí en medio, la de rojo. Ahí están en el Congreso de la Unión en México con otras 2 arqueólogas y varios diputados del Congreso de la Unión. Recibieron un premio por su labor destacada aquí en Israel. Ellas fueron las primeras mexicanas. Ella fue la primera mexicana que recibió una licencia para hacer arqueología bíblica aquí en Israel. Y ha hecho historia de diversas maneras. Pasemos a ver quién es Paulette Schuster. Paulette Schuster también hizo aliyá aquí después de haber terminado su carrera en México. Es una doctora en sociología e historia. Es experta en asuntos latinoamericanos de inmigración hacia Israel. Y también es experta en marketing digital. Dirige el departamento de marketing de una startup. Y finalmente tenemos a Jesús Cruz. Jesús Cruz es un cirujano que está terminando su especialidad en laparoscopía en el Hospital Hillel Yafe, en Hadera. Y tiene una historia espectacular también. Vino con su esposa Dulce. Ella es anestesióloga y él cirujano, entonces ella los corta. Ella los anestesia. Y ellos cuentan su experiencia de vida en Israel. Su experiencia de vida y profesional. Todos estamos contando eso. Ya volveremos sobre el libro también. En septiembre de 2017, como lo mencionó el embajador Macedo, el primer ministro Netanyahu visitó México. Escuchemos lo que decía el primer ministro Netanyahu acerca de las relaciones de ambos países. Israel is known as the innovation nation. We believe that through our partnership, we can bring the fruits of this innovation. This has been a wonderful visit. I've had extraordinary conversations with President Peña Nieto, extraordinary. And it marks a closing of ranks between Israel and Mexico with a determination to seize the future for our peoples, and Israel and Mexico together can do a lot more than Israel and Mexico separately. We recognize it. We also know that you are a human bridge between our two countries, and we rely on you to take part in many of the programs that we have in mind. Embajador, volvemos a usted. Queríamos saber, por favor, ¿nos podría contar la posición de México respecto al conflicto israelí-palestino? Bueno, México siempre ha tratado desde el inicio del conflicto, desde el inicio de las Naciones Unidas, México siempre ha tratado de tener una posición equilibrada, tratando de ver por la libre determinación tanto del pueblo israelí como del pueblo palestino. Esta ha sido nuestra postura en todos los organismos internacionales. México apoya la solución de los 2 estados. Consideramos que esa es la manera como se puede resolver definitivamente el problema israelí-palestino. Y tratamos de colaborar y de ser un puente, tratar de usar nuestros contactos en todo momento para ver qué podemos hacer para ayudar a que reanuden las negociaciones, las conversaciones y que reanude todo el proceso de paz. Entendemos que está a favor de la posición 2 estados para 2 pueblos. Sí. ¿Y Jerusalén? Jerusalén es eso tendrá que negociarse al final, cuando se logre un acuerdo definitivo. Jerusalén, como ustedes saben, es uno de los problemas que va a ser hasta el final, porque no se puede determinar a priori quién va a ocupar Jerusalén. Esa es nuestra posición. Nos comentaba antes acerca de una red global. Sí. Denos una breve información de qué se trata. Esta red global de mexicanos en el exterior se creó en 2006 por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, para tratar de conectar el talento que tenemos fuera del país y sobre todo tratar de llegar a un cambio de concepción. No se trata de una fuga de cerebros que sea una pérdida para el país, sino al contrario, se trata de talentos que pueden contribuir al desarrollo del país con proyectos interesantes que hagan estos mismos mexicanos que por razones diversas viven fuera de México. Y ahora esta red que se estableció en 2006 tiene ahora ya 57 capítulos en muchos países del mundo, 6.500 miembros, entre ellos el capítulo Israel que se constituyó en diciembre de 2017. Tuve el privilegio de, digamos, ser el padrino del capítulo Israel de la Red Global. Y Alejandra pues es una de sus máximas
exponentes en ese sentido. O sea, que el libro de cómo Israel me hizo mejor mexicano es parte de esta contribución a la red global. Parte de eso, sí. Así sí, es. En la reunión anterior anual de la red global, justo el día en que nosotros lanzamos el capítulo, se llevó a cabo la reunión anual en México. Entonces Marcela participó en la reunión anual y nosotros lanzamos el capítulo acá con el talento mexicano acá. Y ahí se habló de que faltaba difusión de lo que el talento mexicano estaba haciendo en el exterior. Ajá. Entonces nosotros como capítulo Israel levantamos la mano y dijimos, bueno, nosotros vamos a contar, vamos a ser los primeros que vamos a estar contando ordenadamente, digamos, y organizadamente dentro de los miembros de la red. Todos los autores son miembros de la red y estamos activamente trabajando para desarrollar proyectos en todas las áreas. Estamos enfocados en responsabilidad social, cultura, emprendimiento e innovación, ciencia y tecnología y academia. ¿De alguna manera podrían describir la comunidad mexicana en Israel? ¿Cuántos son? ¿Dónde, demográficamente, dónde se encuentran? Bueno, la comunidad mexicana se cuenta alrededor de 5,000, es lo que tenemos nosotros registrado, 5,000 miembros, lo cual lo hace una comunidad importante, sobre todo tomando en cuenta el tamaño de la población israelí. Es una edad promedio de 42 años, lo cual es una comunidad joven, y prácticamente el mismo número de mujeres que de hombres. 52-48, tengo aquí el dato, 48% mujeres, 52% hombres. Entonces prácticamente una paridad, una igualdad de género que es interesante constatar. ¿Y cuáles son las actividades más destacadas en las que podríamos mencionar algún mexicano que conozcamos en Israel o que podríamos mencionar? Mexicanos, por ejemplo, ¿conocen al grupo Mayumana? Sí. Ok, el director de cultura de Mayumana se llama Beto Maya, él es el vicepresidente de la Red Global. Él se encarga de todo el desarrollo de Mayumana desde el año pasado. Y tenemos otros mexicanos, está Gaby Lasky en uno de los partidos políticos israelíes también. Está, ahora que se me venga a la mente rápidamente... Digamos, los mexicanos están integrados de manera total a la sociedad israelí. Hay una integración muy fuerte con la sociedad israelí, lo cual no ocurre en todas las comunidades mexicanas fuera. Es una integración muy sólida. Entonces está muy bien, porque no van mucho a la embajada, nada más van a la embajada para renovar el pasaporte. Sí, básicamente. Y a registrar a nuestros hijos como mexicanos, israelí, mexicanos. Es muy interesante también, muy importante también. Embajador, ¿es optimista respecto al futuro de la región? Bueno, hay que ser optimista, porque si no fuéramos optimistas estaríamos muy mal. Ahora dicen que el optimista es un pesimista mal informado, así es que usted me dirá. Yo sí soy optimista porque eventualmente tenemos que llegar a una solución. ¿Y piensa que tal vez el Estado mexicano podría tener un papel, teniendo en cuenta la importancia de México en el mundo? Es la tercera economía más fuerte en toda América. Efectivamente. ¿Qué podemos esperar de ahí? Bueno, en México está atento a cualquier llamado que hagan las partes para ser un mediador o para hacer un puente en lo que se pueda. Tratamos de colaborar en Naciones Unidas, lo que podemos hacer. Tratamos de colaborar bilateralmente tanto con el Estado de Israel como con la Autoridad Palestina. Entonces tenemos representación en Ramallah, por ejemplo, tenemos una representación, una oficina de enlace en Ramallah, y tratamos de ser lo más equilibrados, lo más posibles. Y cualquiera que nos llame, estamos listos para atender ese llamado. Embajador Macedo, Alejandra, los agradecemos enormemente que hayan venido a contarnos un poco acerca de esta comunidad en Israel y le deseamos el mayor de los éxitos en vuestra gestión y en vuestro emprendimiento. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Por favor. En el próximo bloque, el humor judío viene próximamente. Moldavsky suelto en Israel, un show que sin dudas nos hará reír. Que están Rebeca y Jacobo, escuchate, este buenísimo, 95 años cada uno. Rebeca le dice, escucha, Jacobo, quiero que desayunemos desnudos para recuperar la vida sexual. Bueno, al primer desayuno Rebeca le dice, ¿ves? Siento el mismo calor y la misma dulzura del día que te conocí. No terminó. Bueno, vengan a vernos a Israel y te cuento el final, porque el final es buenísimo. Va Rebeca. Del 2 al 9 de noviembre estamos de gira Moldavsky con la Valentín Gómez. No se lo pierdan. Históricamente en la Argentina hubo grandes humoristas judíos. Puedo mencionar a dos.
que yo tuve oportunidad de conocer, entre ellos a Norman Ehrlich, que solía personificar a los judíos ortodoxos del barrio 11 de Buenos Aires, y a Tato Bores, que hacía monólogos políticos en los que mezclaba palabras en yiddish y se reía de los estereotipos de la comunidad. Roberto Moldavsky pertenece a la generación actual de humoristas judíos que hacen stand-up y, como vimos en la apertura, están viniendo nuevamente a Israel con su banda de músicos, la Valentín Gómez. En el estudio con nosotros se encuentra Freddy Siskrot, que es empresario, que ha traído un sinfín de espectáculos uniendo Latinoamérica con Israel. Y tengo una pregunta muy importante, Freddy. Dice, Moldavsky suelto en Israel, ¿esto es peligroso? Según para quién, pero no es para nada peligroso. Es para reírse, para pasarla bien, para pasar un muy buen rato y disfrutar. ¿Dónde es el punto importante de los chistes judíos que él cuenta? Vos tuviste oportunidad de verlo. ¿La gente realmente se engancha con su humor? La gente se engancha con su humor. Hoy en día ya dejó de ser el humorista que es solo para la comunidad judía, lo que fue hace un tiempo. Hoy en día es un humorista para todos los argentinos, para todos. Pasó a ser el humorista del momento y su humor es tanto para los judíos como para los no judíos. ¿Dónde se lo ve en Argentina? Que me dijiste que estaba liderando los teatros. En Argentina está en el Teatro Apolo y está liderando la venta de entradas de todos los espectáculos. Es el humorista número 1, ganó el Martín Fierro este año, tiene su programa de radio, televisión, todos los medios. Es el top hoy en día. Y se puede decir que es uno de los pilares de la comunidad judía en Argentina hoy en día. ¿Vos sabías que Che Guevara es judío? Ahora Moldavsky te lo cuenta. La historia del pueblo judío, tenemos más humoristas que premios Nobel, tenemos más humoristas que médicos, tenemos más humoristas que cualquier profesión de la que nos enorgullecemos generalmente. Y si ustedes hacen un repaso, les va a salir 10 nombres de cómicos judíos de cualquier lugar del mundo increíbles, que podría ser desde los hermanos Marx, Woody Allen, Seinfeld, Tato Bores y otros tantos que podría yo decir rápidamente y algunos que nunca se sabe, porque algo muy lindo que hay en el judaísmo es encontrar al judío que nadie sabe que es judío, que es una cosa hermosa. En determinado momento hasta un diario israelí había dicho que el Che Guevara era judío, no sé si lo leyeron, tenía una abuela materna. Uno se pone a pensar con esa pinta de schlepper y desabrigado y uno imagina el diálogo de la madre con el Che, ¿no? Ernesto, hace 2 meses que no nos llamás, papá y yo estamos desesperados. Estoy en un campamento, mamá. Abrigate, Ernesto. No entendés, mamá. Estamos liquidando el capitalismo en Bolivia. Ah, empezaron las liquidaciones, Ernesto. Uno dice, es imposible que el Che Guevara haya sido judío, pero cuando pensás cuánta remera, cuánto buzo vendió este tipo, no sé si se lo podemos dejar a otro pueblo, ¿no es cierto? Son muchos metros de tela para regalar. Y ahora estamos en contacto con Roberto Moldavsky, que está en Buenos Aires. Roberto, ¿cómo te va? ¿Qué significa para vos venir a Israel nuevamente, encontrarte con el público israelí? Y para mí es una gran alegría. Mira, yo he comentado varias veces que viví 10 años en Israel y lo digo sin temor a que nadie se ofenda, es el lugar que más me gusta actuar, es el lugar que siempre estoy esperando para volver, para visitar, para tratar de hacer reír a los latinos que andan por ahí. Así que una gran alegría, tengo una enorme emoción. Y contanos un poco cuál es el repertorio. Hemos visto que ya al Che Guevara lo has vuelto Moishe, lo has hecho judío. ¿Qué otros temas tenemos en el repertorio? Te digo que fue Idiota Cronot el que lo hizo Moishe a Che Guevara. De ahí saqué la noticia en esa búsqueda eterna del judío anónimo que tenemos todos los paisanos. Ya estamos persiguiendo a Messi a ver si afloja. Hoy el repertorio es el show que hacemos en Buenos Aires. Es un show muy lindo que acá les cuento, humildemente vamos en el primer puesto de venta de tickets de todo Buenos Aires y
y se llama Moldaski Sigue Suelto, y voy con una banda que es la Valentín Gómez, porque es una calle acá del barrio de Once y es una cortada, así que nos une los dos sí, hay que entender el chiste. Claro, sí, bueno, toma su tiempo, hay gente que le toma más tiempo, nosotros los esperamos a todos. Okay. Y es un show, digamos, que si bien tiene pinceladas de humor judío, porque yo siempre las mantengo y cuando voy a Israel por ahí sumo algo más, es un show que habla de temas generales también, de la vida, de la relación con los hijos, de un montón de temas que nos atraviesan a todos, con una música excelente, con canciones que creamos especialmente para el show. Así que es un show muy divertido y que acá en Buenos Aires anda muy, muy bien. Vi un segmento en el que hablabas de tu emoción al recibir un iPhone. Contanos brevemente qué pasó ahí, muy cortito. No, lo que pasa es que mi hijo que me hace comprar esos iPhone y esas cosas, viste, que después, o sea, uno se compra el mejor, pero después no sabe qué hacer con eso, viste. Se va tu hijo y empiezas a tocar botones, como suelo decir, me encuentro comprando un terreno en Yugoslavia, no sé por qué. ¿Y pero cómo saliste de esa? ¿Lo supiste salir de esa o tuviste que pedir auxilio? Sí, gritando, ¿qué toqué? ¿Viste? Aparece algún hijo que te ayuda, que por supuesto no te explica, te arranca el teléfono, lo arregla y te lo devuelve y estás en la misma situación. Pero bueno, eso es lo que me pasa un poco con la tecnología, que es uno de los temas también. Y Roberto, en el show que vas a hacer acá en Israel, ¿nos podés adelantar algo, un concepto general que vas a tocar allí? Mira, el show tiene varios momentos distintos, ¿no? Ya te digo, momentos que hablo de las relaciones personales, de las relaciones con mi hijo, de las vacaciones, de momentos distintos de la vida, de la generación a la que pertenezco, que es una generación muy complicada, digamos, que nos hacían acá por lo menos estudiar de memoria, todas las cosas que aprendí al pedo, y cómo trato de meterlas en la vida, de cómo nos tratamos de adaptar esta nueva generación a todos los cambios que hay. Hablo de mi divorcio, de cómo lo enfrenté, por supuesto todo en clave de humor, todos los encuentros que tuve para tratar de armar pareja nuevamente. El show va por muchísimos lados, te digo, por los viajes en avión, tiene muchísimo material y se va viviendo como una historia y la música lo va acompañando también. Así que, y por supuesto que hay momentos de humor judío y momentos que armamos especialmente para el show en Israel. Freddy, decime dónde y cuándo podemos ver a Roberto. Lo podemos ver a Roberto del 2 al 9 de noviembre. Vamos a estar en todo el país. Arrancamos en Kiryat Jaim, después Tel Aviv, Kfar Saba y finalmente en Beersheba. Roberto, nos despedimos de vos, gracias, pero nos quedamos viendo tu canción sobre el famoso Ben Gurión, qué grande sos. Nos vemos en Israel. No sé, imaginarnos un mundo donde no se hubiera habido Moisés que no fueron, pero pudieron haber sido. Siempre pienso si Perón hubiera sido judío. ¿Te imaginas cómo hubiera sonado la marchita? Y el general así. Y Ben Gurión, ¿cuánto vale? Y Ben Gurión, gran constructor, sos el primer trabajador. Del 2 al 9 de noviembre en Israel, Moldaski y la Valentín Gómez. En el próximo bloque hablaremos de la comunidad chilena en Israel y los desafíos que enfrenta la comunidad judía de Chile ante la organización pro-palestina que apoya al BDS. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24, el magazine español de i24 News. Los latinoamericanos que vivimos en Israel, ya sea estemos aquí hace más de 40 años, como es mi caso, o unos pocos meses, todos de alguna u otra manera seguimos conectados con nuestro país de origen y con las comunidades en las que crecimos. La comunidad chilena en Israel tiene aproximadamente unos 10.000 miembros y para contarnos acerca de los desafíos que tiene esta comunidad aquí en Israel y la comunidad judía en Chile, se encuentra con nosotros Gabriel Colodoro, presidente de la comunidad internacional chilena en Israel. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Contanos un poco acerca de la comunidad chilena en Israel primero.
Bueno, el proyecto de comunidad comenzó hace aproximadamente 2 años. Por una situación bastante trágica, una compatriota chilena sufrió un atentado terrorista en Jerusalén y nos dimos cuenta que no había una entidad que representara a los chilenos para con el gobierno de Chile y para con, digamos, el gobierno israelí. Y desde una plataforma improvisada logramos asistir, digamos, a visibilizar su caso, y así el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile tuvo las facilidades para poder actuar frente al tema. Y posterior a esto decidimos crear una entidad israelí, una MUTA. Una organización sin fines de lucro, una ONG. Sí, exactamente, llamada Comunidad Chilena de Israel, con el fin de ayudar a los chilenos residentes en Israel, ya sea permanentes o temporarios, digamos estudiantes también están, digamos, dentro de nuestro espectro, y también a aportar la mejora, el auge de las relaciones entre Chile e Israel. Estamos viendo unas imágenes que tienen que ver con la comunidad judía. Esto es una tefilá, un rezo que se hizo en Santiago. ¿Puedes contarnos un poco qué es lo que estamos viendo? Bueno, la comunidad judía de Chile es una entidad que tiene 110 años, si no me equivoco, de existencia, y se realiza año a año una tefilá, una oración por el país en que se reside, donde se invita a los mandatarios, a gente de gobierno, y es una ceremonia muy emotiva que se realiza año a año. Te hago una consulta. Uno de los temas principales que tiene que ver con lo que ocurre entre la comunidad judía de Chile y hay una gran comunidad palestina chilena. Ahí hay cierta tensión. ¿Puedes darnos una visión de lo que pasa ahí? Sí, más allá de cierta tensión, la comunidad palestina está representada por una entidad que se llama Federación Palestina de Chile. La Federación Palestina de Chile tiene una postura política muy fuerte, muy extremista. A veces, digamos, ni siquiera siendo representada por la autoridad palestina, sino que ya tomando posturas más cercanas a Hamas o a entidades extremistas. Y su actuar frente a los medios y su actuar con sus representantes políticos va en torno a la agresión, a Israel y últimamente en torno a la agresión a los judíos residentes. Si tendrías que definir esa afinidad que tiene la comunidad palestina en Chile, ¿con quién va más? ¿Con el Fatah o Hamas? No me gusta decir comunidad palestina porque ocurre un fenómeno que la federación no representa, digamos, la masa de descendientes palestinos en Chile. Ellos dicen representarla, pero el discurso es tan agresivo que representar una masa de gente tan grande con un discurso extremista es casi impropio. Cuando prefiero dirigirme a ellos como Federación Palestina de Chile, que es el nombre de su entidad. Ahora, lo que ellos están haciendo últimamente con el tema del BDS, específicamente, es el boicot, desinversión y sanciones a Israel. Lo están utilizando como una herramienta política dentro del Congreso con sus representantes, que hoy día hay miembros del directorio de la Federación Palestina justamente que fueron o han sido diputados en Chile, por ejemplo, y dentro de su calidad de diputados han asistido a congresos pro BDS en distintos países, digamos, de Medio Oriente. Y es una situación, digamos, que ellos explotan con el fin de resaltar el aire humanitario que quiere exponer falsamente, obviamente, el movimiento BDS para su propio beneficio. Vimos que les escribiste una carta a los palestinos de Chile. La carta va dirigida a los que no entienden qué es el BDS y lo apoyan justamente por esta mentira de movimiento humanitario que esconde un antisemitismo evidente. Y en el fondo la carta tiene un objetivo de no solamente llegar a ellos, que obviamente hubo repercusión en ese sentido mediática, pero sí llegar a la gente que ha escuchado eso y quizás le llama un poco la atención sin saber muy bien lo que es. Entonces, veamos entonces la carta que Gabriel Colodro le mandó a los palestinos de Chile. ¡Asesino! ¡Que rompamos relación con
querido activista de BDS. Siento que ya nos conocemos. Al fin y al cabo, es a mí a quien boicoteas. Cuando dices que tu movimiento busca ayudar a la causa palestina, ¿cómo le ayuda realmente? ¿Al boicotear a un profesor israelí que expone en tu universidad? ¿O a esa actriz israelí de la película famosa de superhéroes? ¿O pidiéndole a esa banda que te gusta que no toque para un público israelí? No creo que tu activismo se reduzca a no comer tomates cherry mientras tienes cientos de patentes israelíes en tu smartphone y tu laptop, ¿verdad? ¿Cómo ayuda a los palestinos el prohibirnos a nosotros, por ejemplo, los chilenos en Israel, el tener acuerdos comerciales o de pensiones o incluso ignorando nuestro bienestar cuando somos atacados en atentados terroristas? Déjame decirte que comparto completamente tu indignación contra la idea de apartheid. Sin embargo, debo revelarte algo que quizás tus amigos no te han contado. En Israel no hay apartheid. Judíos y árabes compartimos nuestras vidas en todos los ámbitos posibles en el territorio israelí. No hay segregación en ningún aspecto social. Solo el Parlamento israelí tiene 17 diputados árabes. Esto no se ajusta a ningún parámetro de apartheid. Todo israelí tiene los mismos derechos dentro del Estado de Israel, sea judío, ateo, cristiano, musulmano o de cualquiera de las múltiples religiones que coexisten aquí. Seamos sinceros, lo que quiere realmente es eliminar el Estado israelí completo. Piden derribar la valla de seguridad entre Israel y los territorios palestinos. Y al mismo tiempo pides que 5 millones de palestinos ingresen a Israel en vez de a Palestina. Entonces pretendes que todo el territorio sea Palestina. ¿Sabes quién piensa exactamente igual a ti? El grupo terrorista Hamas. Los mismos que validan el asesinato de civiles, que cuelgan homosexuales, que ejecutan gente en la calle y educan a sus hijos en el odio y la guerra. Esos que atacan directamente a población civil, a chilenos como tú y como yo. ¿Cómo te convierte eso en un activista pacífico? ¿Cómo podrías definir el BDS como una organización humanitaria si solo pretende destruir? No estás boicoteando el Estado israelí cuando marchas contra la cultura, el arte, cuando marchas contra una empresa que tiene cientos de trabajadores. Estás boicoteándome a mí, a él, a ella. Quizás esta carta llegue a otra persona y esa persona logre ver en lo que te has convertido. Quizás vuelvas a leer esta carta en unos años y te verás a ti mismo. Con cariño, los chilenos de Israel. Gabriel, ¿obtuviste respuesta? La verdad es que hubo una respuesta muy breve dentro de una columna de un periodista de Hispan TV y Telesur, es un medio conocido, pero no más allá de eso, la verdad. ¿No les gustó lo que la carta? Obviamente no les gustó la carta. Los que sí estuvieron en Israel de visita para conocer de cerca fue un grupo de parlamentarios chilenos de distintos partidos políticos. Escuchemos las impresiones que se llevaron al final del viaje. Bueno, estuvimos aquí en Israel, tuvimos la suerte de conocer un gran pueblo, un pueblo tecnológico, un pueblo creativo, un pueblo con esperanza, un pueblo que busca la paz. Una visita muy emocionante donde tuvimos además la suerte de cruzar a Palestina, ver Gaza, estar en la frontera con Siria, estar con gente que trabaja en hospitales,
con mucha humanidad. La verdad es que fue una gran visita y me llevo no solamente grandes recuerdos, sino grandes desafíos hacia Chile. Conocer mucho más de la cultura, del conflicto, pero también de tecnologías, de materias agrícolas, que son muy importantes para que nuestro país también pueda considerarlas desde muchos aspectos, de lo productivo, de lo político, lo económico y también del conflicto. Y sin duda nos ha enriquecido mucho la visión, así que espero poder seguir trabajando y estudiando mucho más de la materia. Estamos terminando un viaje muy importante, muy contento por la cantidad de reuniones que hemos tenido, hemos conocido la realidad de Israel, la realidad también desde el punto de vista palestino, con importantes dirigentes palestinos y además, sobre todo, el gran desarrollo que tiene este país en agricultura, en tecnologías. Me voy muy impresionado y sobre todo cada vez más seguro de que no es prudente importar el conflicto a Chile y que tenemos que tener una actitud desde Chile proactiva, positiva, para poder colaborar en lo que aquí pasa. Gabriel, estábamos viendo que el diputado Mario Desbordes dijo que no es correcto exportar el conflicto del Medio Oriente a Chile. Danos una idea de qué manera se exporta, qué es lo que pasa in situ, en la calle, por ejemplo. Hemos visto manifestaciones delante del Teatro de las Condes. Claro, o sea, el movimiento BDS tiene el apoyo directo de la Federación Palestina, como habíamos hablado, y al mismo tiempo tiene el apoyo de diputados que son afines a la Federación Palestina, y senadores también. Y ahí es donde se concentra el real poder del BDS, con acciones como, por ejemplo, una condena casi total a Israel por el arresto de Daed Tamimi, que fue votada mediante un documento completamente falso, redactado por la misma Federación Palestina, obviamente, donde se decía, por ejemplo, que Daed Tamimi arregaba pena de muerte. No. Así, ese entonces un diputado que no tiene conocimiento del conflicto y no entiende la legislación israelí ni lo más mínimo, ve esto y obviamente vota a favor de condenar a Israel. Por eso el trabajo que se está haciendo, trayendo diputados y trayendo políticos chilenos a Israel, es muy importante, porque se logra transparentar lo que realmente es Israel y la realidad de los sucesos. Bueno, te queremos agradecer enormemente que te hayas acercado hasta nuestros estudios para contarnos acerca de esta realidad en Chile, y tenemos nuestra pantalla abierta para que de alguna manera, si hace falta, esclarezcamos a la gente y le demos verdadera información y no fake news, como se diría. Exactamente, muchísimas gracias. El trabajo que hacen es impresionante. Gracias a vos. Damián Baxter, nos veremos la semana que viene. La semana que viene nos pueden ver en Hot en Israel, nos pueden ver por YouTube, estamos en las redes sociales también. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.